Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy genial, llena de energía y feliz de estar de vuelta con ustedes. Hoy, amigos míos, tenemos un tema que realmente me tiene el corazón latiendo a mil. Prepárense porque vamos a sumergirnos en una historia que involucra a uno de los actores más queridos y con más impacto del momento, Can Yaman. Y no solo eso, vamos a desentrañar una narrativa que nos habla de la fuerza inquebrantable de la amistad, la capacidad de perdonar, la resiliencia del espíritu humano y sobre todo un reencuentro que, créanme, es épico en todo el sentido de la palabra. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este torbellino de emociones y chismes jugosos, ya saben el ritual, si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse. Es fundamental que se unan a esta comunidad. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de los vídeos que subimos, porque créanme, el contenido es variado, emocionante y siempre está lleno de sorpresas. Tenemos análisis exhaustivos de series turcas que los dejarán al borde del asiento, las últimas noticias de sus actores favoritos, entrevistas exclusivas, reacciones, reseñas y mucho más. No se lo pueden perder. Así que suscríbanse ahora mismo. Es gratis y la felicidad está garantizada. Excelente. ¿Listos para entrar en materia? Perfecto. Hoy, como les dije, vamos a hablar de Can Yaman, un actor que, como todos sabemos, ha conquistado el mundo con su talento innato, su carisma arrollador, su profesionalismo impecable y, por supuesto, su físico, no lo vamos a negar. Es innegable que Can tiene un magnetismo especial que atrae todas las miradas. Desde sus inicios, Can ha sabido ganarse el cariño y la admiración del público de todo el mundo, protagonizando series turcas que han batido récords de audiencia, tanto en Turquía como en el extranjero. Sus personajes llenos de matices, emociones y complejidad, han tocado el corazón de millones, y su trabajo constante y dedicado lo ha consolidado como una estrella internacional. Pero detrás de este éxito fulgurante, detrás de los flashes constantes, las alfombras rojas, las entrevistas y la fama desmedida, hay historias, hay relaciones interpersonales, hay amistades que se forjan y que a veces, por circunstancias de la vida, se tambalean. Y en ocasiones hay resentimientos. Y aquí es donde entra en juego el núcleo de nuestra apasionante discusión, el reencuentro épico y el fin del resentimiento con su amigo. Para comprender a fondo esta historia, es esencial que retrocedamos un poco en el tiempo. La vida de Can Yaman, como todos sabemos, es una vida pública muy activa. Siempre está en el ojo de la prensa, participando en proyectos nuevos y emocionantes, viajando por el mundo, asistiendo a eventos de renombre, promocionando sus trabajos y, en general, disfrutando de una carrera que lo ha catapultado al estrellato. Pero al igual que todos nosotros, Can también tiene una vida personal, una vida privada, y por supuesto tiene amigos, personas importantes en su vida con las que comparte momentos, experiencias, alegrías, tristezas y que lo acompañan en este vertiginoso camino. Y aquí es donde entra en escena nuestro personaje clave, el protagonista de esta subtrama, su amigo. Por razones de privacidad y respeto a la intimidad, no vamos a revelar nombres específicos, pero sí vamos a sumergirnos en la dinámica de su amistad. Este hombre, que ha sido parte importante en la vida de Can, fue durante mucho tiempo un amigo muy cercano, un confidente, un compañero de aventuras. Compartieron muchos momentos juntos, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Se apoyaban mutuamente, se alentaban, se celebraban los logros del otro, eran como hermanos. Una conexión profunda, una amistad que parecía indestructible. Pero como suele suceder en la vida, y es algo que debemos tener presente, la vida no es un cuento de hadas. Y en el camino, algo sucedió. Un conflicto, una malinterpretación, una serie de circunstancias desafortunadas, o quizá una combinación de todas estas, llevó a que su amistad, que parecía tan sólida, comenzara a enfriarse. La comunicación, que antes fluía de manera natural y constante, se cortó abruptamente. La distancia física, y lo que es aún más doloroso, la distancia emocional, se hizo presente. Y según fuentes cercanas, hubo resentimiento. Un sentimiento amargo, una mezcla de decepción, frustración, tristeza y, en algunos casos, incluso rabia. ¿Qué tipo de resentimiento? Bueno, ahí es donde la historia se vuelve realmente interesante, y donde nuestra imaginación comienza a volar. El motivo de este distanciamiento podría haber sido multifacético.
Podría haber sido por temas laborales, por diferencias de opinión en algún proyecto, por desacuerdos creativos, por ambiciones encontradas o por una competencia mal entendida. O tal vez, las raíces del conflicto. Circuitos se encontraban en situaciones personales, en decisiones que tomaron caminos diferentes, en malentendidos que no fueron resueltos a tiempo. Lo cierto es que durante un tiempo que seguramente se sintió como una eternidad, estos dos amigos que alguna vez fueron inseparables estuvieron separados. Imaginen la situación, dos personas que se conocían a la perfección, que sabían prácticamente todo el uno del otro, que compartían confidencias, que se apoyaban en los momentos difíciles, que se reían juntos, que se consolaban en la adversidad. De repente ya no se hablaban. El silencio o el distanciamiento, la ausencia de la voz, la mirada y el apoyo del otro. Es algo que duele, y duele mucho. Un dolor que se profundiza cuando hay una historia de amistad tan fuerte y significativa detrás, una historia construida sobre años de confianza, complicidad y cariño. Y es precisamente este dolor, esta soledad, lo que hace que el reencuentro, que ya se avecina, sea aún más significativo y conmovedor. La ruptura de una amistad, especialmente de una amistad que ha sido profunda e importante, deja una herida que tarda en sanar. Las preguntas, los por qué, los si hubiera, la nostalgia, el arrepentimiento. Todos estos sentimientos y muchos más se acumulan, creando una carga emocional que puede ser difícil de sobrellevar. Pero, ¿qué fue lo que finalmente sucedió? ¿Qué cambió el rumbo de la historia? ¿Qué factores se combinaron para que este resentimiento, que parecía arraigado, finalmente se disipara? ¿Qué llevó a este reencuentro épico, a esta reconciliación que, a juzgar por los rumores y las filtraciones, fue un momento trascendental? Pues bien, aquí es donde entran en juego varios factores, y uno de los más importantes, si no el más importante, es la madurez. El paso del tiempo con su sabiduría intrínseca, juega un papel fundamental en la sanación de las heridas y en la resolución de los conflictos. Con el tiempo y con la distancia que proporciona el tiempo, es muy probable que ambas partes, Can y su amigo, hayan tenido la oportunidad de reflexionar a solas, de analizar la situación desde diferentes perspectivas, de evaluar los errores cometidos y de reconocer las responsabilidades individuales. Es posible que se hayan dado cuenta de que el orgullo, la terquedad, la soberbia, el ego, o incluso el miedo a dar el primer paso, les estaban impidiendo recuperar algo que era valioso y que en el fondo de sus corazones ambos anhelaban, su amistad. La vida es efímera, el tiempo es un recurso no renovable y a veces, aferrarse al resentimiento, a la ira, a la culpa, es como cargar un peso muerto, una losa pesada que nos impide avanzar, que nos impide disfrutar del presente y que nos roba la posibilidad de un futuro más feliz. Otro factor clave que es inseparable del primero fue sin duda, el deseo profundo de volver a conectar, de retomar el hilo de la amistad, de reconstruir los lazos que alguna vez los unieron. A pesar de todo lo que había sucedido, a pesar de las diferencias y los desencuentros, la base de su amistad, el amor, el cariño, el respeto, la confianza, seguía ahí latente como un tesoro escondido en lo más profundo del corazón. Había recuerdos compartidos, experiencias vividas, una complicidad que, aunque silenciada y empañada por el conflicto, seguía latiendo como un faro que guía a los navegantes perdidos en la tormenta. Y la vida, que es sabia y a veces caprichosa, a menudo nos pone en situaciones en las que tenemos que tomar decisiones trascendentales, en las que tenemos que elegir entre aferrarnos al pasado con sus heridas y sus culpas, o mirar hacia el futuro con esperanza, con la posibilidad de enmendar errores y de construir nuevas oportunidades. Es en estos momentos cruciales donde la verdadera fortaleza de una persona se pone a prueba. Y finalmente llegó el momento tan esperado, el reencuentro. No voy a revelar detalles específicos sobre cómo y dónde sucedió, pero sí les puedo asegurar que fue un momento cargado de emociones, de sentimientos encontrados y de una intensidad que traspasó las barreras del silencio. Imaginen la escena, dos amigos, que por un periodo de tiempo considerable no se habían visto ni hablado, cara a cara, después de haber atravesado un periodo de distanciamiento, de dolor, de reflexión. Es algo que podría inspirar una serie de televisión, un drama con todas las letras. Según fuentes cercanas, el reencuentro fue genuino, sincero, lleno de abrazos que parecían querer compensar el tiempo perdido, de risas que buscaban sanar las heridas, y por supuesto, de una conversación honesta, franca y abierta. Se hablaron, se escucharon, se comprendieron, se perdonaron. El resentimiento, por fin, quedó relegado al pasado. Y a partir de ese momento, la amistad, aunque con una nueva perspectiva,
con una mayor conciencia y con una madurez que solo el tiempo y la experiencia pueden brindar, volvió a florecer, más fuerte y resistente que nunca. Y esto es precisamente lo que Eis que este reencuentro sea tan épico, tan conmovedor y tan inspirador, no solo es la reconciliación entre dos personas, sino también la demostración palpable de que la amistad, a pesar de los obstáculos, de las adversidades, de los malentendidos, de los errores y de las pruebas que la vida nos presenta, puede sobrevivir, puede resistir y, en ocasiones, incluso fortalecerse, evolucionar y transformarse en algo aún más valioso y significativo. Can Yaman, un hombre que siempre ha demostrado ser cercano a sus amigos, que valora profundamente las relaciones personales, que aprecia la lealtad y la confianza, que es sensible y humano, demostró con este reencuentro que el perdón, la comprensión, la empatía y sobre todo, la amistad, son más importantes que cualquier rencor, que cualquier orgullo, que cualquier egoísmo. Y es algo que todos podemos aprender de él, que todos deberíamos internalizar en nuestras propias vidas. Este reencuentro o esta reconciliación, también es una muestra de que la vida está llena de segundas oportunidades. A veces nos equivocamos, cometemos errores, tomamos decisiones que nos alejan de las personas que amamos, o nos dejamos llevar por el orgullo, por la ira, por la frustración. Pero eso no significa que no podamos rectificar, que no podamos pedir perdón, que no podamos expresar nuestros arrepentimientos, que no podamos reconstruir lo que se ha roto, que no podamos tender puentes y recuperar la conexión con aquellos que son importantes para nosotros. La vida al final es un aprendizaje constante, un camino lleno de tropiezos y de victorias, de lágrimas y de sonrisas, de pérdidas y de reencuentros. Y la capacidad de perdonarse a uno mismo y de perdonar a los demás, es una de las herramientas más poderosas que tenemos para navegar por este complejo y fascinante viaje. Y en el caso de Can Yaman, este reencuentro es una señal clara de crecimiento personal, de madurez emocional, de una mayor conciencia de sí mismo y del valor de las relaciones humanas. Demuestra que ha aprendido de sus errores, que ha sabido evolucionar, que ha crecido como persona y como ser humano, y que valora las relaciones importantes en su vida por encima de cualquier otra cosa. Y eso, amigos míos, es algo que admiramos y que nos inspira. Es una cualidad que lo humaniza aún más y que lo hace aún más cercano al público. Ahora, ¿qué implicaciones podría tener este reencuentro para la carrera de Can Yaman? Pues bien, desde mi humilde punto de vista, le suma mucho. Demuestra que es una persona auténtica, que tiene valores sólidos, que no tiene miedo a mostrar su lado más humano, que no teme ser vulnerable y que es capaz de aprender de sus experiencias. Y esto en un mundo como el del espectáculo, donde a veces se nos vende una imagen falsa de perfección, de éxito incondicional y de vidas ideales, es algo muy valioso. Porque los fans, el público, valoramos, apreciamos y nos sentimos atraídos por la autenticidad. Queremos ver a nuestros ídolos como personas reales, con sus virtudes y sus defectos, con sus éxitos y sus fracasos, con sus alegrías y sus tristezas. Queremos saber que también son humanos, que también se equivocan, que también sienten y que también sufren. Y este reencuentro, esta reconciliación, nos muestra que Can Yaman es precisamente eso, una persona real, con sentimientos genuinos y con una capacidad de amar y de perdonar que es digna de admiración. Y ahora hablemos un poco de lo que este reencuentro podría significar para el futuro profesional y personal de Can. ¿Veremos a estos dos amigos trabajando juntos en algún proyecto? ¿Compartirán más momentos públicos? ¿Qué tipo de relación tendrán a partir de ahora? Son preguntas que todos nos hacemos. La especulación es inevitable y la curiosidad es un motor que nos impulsa a seguir investigando. Personalmente creo que es muy probable que veamos a estos dos hombres colaborando en el futuro. La amistad, la confianza, la complicidad, la experiencia que han compartido, y la admiración mutua que estoy segura, persiste, son una base sólida para cualquier proyecto, ya sea profesional o personal. Sería genial verlos trabajar juntos, ya sea en una serie de televisión, en una película, en un anuncio publicitario, en una fundación benéfica o en cualquier otra iniciativa que les permita unir fuerzas y demostrar al mundo el poder de la amistad. La industria del entretenimiento está llena de ejemplos de amistades que han trascendido las barreras de lo profesional, de actores que se han apoyado mutuamente, de directores que han confiado en sus amigos para llevar a cabo proyectos ambiciosos. La colaboración creativa, cuando está basada en la confianza, en el respeto y en el cariño, puede generar resultados espectaculares. Y en el caso de Can y su amigo, la sinergia podría ser aún más potente, dado el trasfondo emocional que los une.
Pero independientemente de lo que suceda en el futuro, lo importante es que han superado el resentimiento, que han perdonado, que han sanado las heridas y que han recuperado una amistad que estoy segura les aportará mucha felicidad, paz y satisfacción. Y eso, al final del día, es lo que realmente importa. Y para terminar, quiero hacer una reflexión importante. Esta historia de Can Yaman y su amigo, de reconciliación, de perdón y de reencuentro, nos recuerda que la vida está llena de oportunidades. Oportunidades para amar, para perdonar, para crecer, para aprender, para ser mejores personas, para reparar errores y para construir puentes. Y que a veces lo más importante no es aferrarnos al pasado, con sus heridas y sus culpas, sino mirar hacia el futuro con esperanza, con optimismo, con el corazón abierto, con la disposición de aprender de nuestras experiencias y con la determinación de construir un camino más luminoso y lleno de sentido. Esta historia nos enseña que el perdón es una herramienta poderosa, que la amistad es un tesoro invaluable y que la vida, a pesar de los desafíos y las adversidades, siempre nos brinda la posibilidad de un nuevo comienzo, de una segunda oportunidad. Nos recuerda que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de perdonar, de amar y de seguir adelante con la frente en alto y el corazón lleno de esperanza. Así que amigos, esa es la historia del reencuentro épico y el fin del resentimiento con su amigo, una historia que nos ha conmovido y que nos ha hecho reflexionar sobre el valor de la amistad, el poder del perdón y la importancia de la resiliencia. ¿Qué les pareció? ¿Les emocionó tanto como a mí? Espero que sí. Es una historia que nos enseña mucho sobre la vida, sobre las relaciones humanas y sobre la capacidad de superar los obstáculos. Y ahora, como siempre, me gustaría saber qué opinan ustedes, qué les ha parecido esta historia. ¿Qué lecciones sacaron de ella? ¿Qué sentimientos les despertó? ¿Qué creen que depara el futuro para Can Yaman y su amigo? ¿Creen que los veremos trabajando juntos en el futuro? ¿Tienen alguna historia similar que quieran compartir? ¿Han experimentado alguna vez el dolor de una ruptura de amistad y cómo lograron superarla? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos, saber qué piensan, conectar con ustedes y formar una comunidad de personas que compartimos intereses y que nos apoyamos mutuamente. Sus opiniones son valiosas. Y antes de que se vayan, recuerden dejar un like a este vídeo, compartirlo con sus amigos, familiares y conocidos, para que más personas puedan conocer esta inspiradora historia y reflexionar sobre ella. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido interesante, análisis, noticias, entrevistas y mucho más. La diversión y la información están garantizadas. Muchísimas gracias por ver. Gracias por su tiempo, por su atención y por su compañía. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme, lleno de cariño y energía, y hasta la próxima. Y recuerden siempre, la amistad es un tesoro que debemos cuidar y valorar. Hasta pronto.